Hacemos hoy la misa cotidiana de difuntos. Ya sabemos sobre la comunicación que hay entre los fieles en el cielo, nosotros aquí en la tierra y los que están en el purgatorio. Y sabemos también cómo los ayudamos, cómo hay comunión de bienes entre nosotros y cómo podemos nosotros socorrer a los que sufren las penas del purgatorio, ayudándoles a pagar la deuda temporal de sus pecados. Y esto es lo que conocemos como sufragios. Sufragios son las obras que se ofrecen por los cristianos que vivimos en la tierra para pagar las deudas de las almas del purgatorio, y eso es lo que hacemos de forma especial en el 2 de noviembre y los 8 días después del Día de Difuntos. Y cuando las almas del purgatorio quedan libres de sus tormentos, gracias a nuestros sufragios, ellas mismas nos lo agradecerán, intercediendo por nosotros cuando hayan alcanzado contemplar el rostro de Dios. Pero mientras nosotros estamos en este mundo, pues hemos de hacer lo posible por evitar ir al purgatorio. Y hay dos formas de que eso suceda. La primera, para evitar ir al purgatorio, pues es necesario hacer de la tierra un purgatorio. Sí, esa es la primera forma. Dios, por ejemplo, envía a las almas del purgatorio los sufrimientos que padecen y se los envía para que con ellos paguen o expíen sus pecados. Dios nos envía también a nosotros sufrimientos para que padezcamos en la tierra y nos los envía con dos fines: para que merezcamos el cielo con ellos y para que expiemos nuestros pecados. Y nosotros lo que debemos hacer es sufrir los padecimientos de esta vida como las almas del purgatorio sufren los suyos. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos solo pueden expiar sus culpas, mientras que nosotros podemos expiar nuestras culpas y además merecer grados de felicidad eterna. Entonces, si nos preguntamos cómo sufren, para aprender cómo sufren las almas del purgatorio, ellos reconocen que merecen los sufrimientos que Dios les da, por eso los reciben con sumisión a la voluntad divina. Nosotros hemos de empezar entonces por reconocer que los padecimientos que Dios nos envía son necesarios y son menores de lo que merecen nuestros pecados. Y así no nos quejaremos contra la providencia divina, sino que los aceptaremos con sumisión. En segundo lugar, las almas de los fieles difuntos aceptan sus padecimientos con gratitud, porque desean vivir con Dios y saben que el padecimiento destruye el obstáculo del pecado que les impide entrar en el cielo. Nosotros hemos de aceptar los padecimientos que Dios nos envía con más gratitud que las almas del purgatorio, puesto que sacamos de ellas más provecho. Nos libramos de las penas del purgatorio y adquirimos merecimientos que se convertirán en gloria eterna. Así es como convertimos la tierra en purgatorio y nos libraremos del purgatorio después de la muerte. Sin embargo, las personas prudentes no se contentan con aceptar los padecimientos que Dios les envía. Ellos mismos voluntariamente se imponen mayores sacrificios con el fin de expiar los pecados en la tierra y no tener que expiarlos luego
en el purgatorio. Entonces, a veces, si el confesor no nos impone una penitencia grande o suficiente, hemos de imponérnosla nosotros mismos para que Dios, después de la muerte, nos dé una mayor, no nos dé una mayor todavía. Ese es el primer medio para evitar el purgatorio. El segundo es el más fácil y son las indulgencias. La Iglesia ha encontrado un medio eficaz de conciliar las exigencias de la justicia divina y la debilidad de la condición humana, sustituyendo las antiguas penitencias, que eran públicas, largas y penosas, por otras obras más fáciles de cumplir, porque hay que tener en cuenta que la penitencia, los primeros 4 o 5 siglos de la Iglesia, la penitencia de los pecadores siempre fue pública y larga y difícil. Entonces, la Iglesia nos regala, nos da cosas que podemos hacer más fácil. Y esto lo hace la Iglesia en virtud del poder de las llaves que le ha dado Jesucristo, las llaves del reino de los cielos. Jesús le da esa llave a su vicario en la tierra para que con ella abra y cierre las puertas del cielo cuando a él le parezca conveniente. Y abrir las puertas del cielo significa quitar los obstáculos que impiden entrar en él, y esos obstáculos son 2: el pecado y la pena temporal del pecado. ¿Sí? Entonces, con la confesión, la Iglesia nos quita la culpa, y con la indulgencia nos quita la pena debida por el pecado. Entonces, la pena temporal, una vez borrada la culpa, la pena temporal que impide a los hijos de la Iglesia entrar en el cielo, la puede suplir la Iglesia aplicándoles algunos de sus inmensos tesoros espirituales que la Iglesia posee. ¿Y cuáles son estos tesoros que la Iglesia posee? Bueno, la Iglesia tiene en depósito, desde los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor, los de la Santísima Virgen, de todos los mártires y de todos los santos, ¿sí? Para que el vicario de Cristo los administre a su voluntad en beneficio de los hijos de la Iglesia. Y por eso la Iglesia nos comunica lo más copiosamente posible los tesoros que posee, espirituales. Y eso es las indulgencias. Es decir, que después de que ha quitado la culpa por el arrepentimiento, la contrición y la confesión, nos perdonará también la pena temporal que debíamos pagar en el purgatorio. Y para que se nos expliquen esas satisfacciones, tenemos que hacer alguna obra virtuosa, sencilla, que la Iglesia determina. Por ejemplo, la mayoría de las oraciones que rezamos, que no sabemos de memoria, tienen indulgencias: la Santa Misa, el Vía Crucis, visitar los cementerios, cosas así. Entonces, esas son las indulgencias, la remisión de la pena temporal que se debe pagar en el purgatorio por los pecados que ya se han perdonado. Esto es muy importante porque primero lo que hay que hacer es borrar la culpa por la confesión, y después de esto se nos podrá perdonar la pena temporal para ganar las indulgencias. Es decir, que para ganar las indulgencias es necesario que exista el arrepentimiento del pecador. Hay 2 tipos de indulgencia: la indulgencia parcial, que perdona solamente parte del castigo merecido, y las oraciones que rezamos tienen cierto número de días perdonados que debíamos gastar, invertir en el purgatorio, pero que no lo hacemos si rezamos esas oraciones.
Otras indulgencias se llaman plenarias, y para esto lo que se necesita es un arrepentimiento total de todos los pecados de la vida. Y este arrepentimiento total y perfecto no es fácil de conseguir. Entonces, no todo el mundo, aunque quisiera, no todo el mundo puede conseguir indulgencia plenaria. Aunque la indulgencia plenaria es divisible, es decir, que aunque uno no pueda conseguir toda la indulgencia, consigue parte de la indulgencia y parte de la pena se paga. Entonces, la indulgencia, tanto parcial como plenaria, se aplica a uno mismo o a los difuntos. A los difuntos se aplica solamente en estos 8 días, pero no se puede aplicar a nadie más vivo, solo a uno mismo o a los difuntos durante el día de los fieles difuntos y los 8 días después del día de difuntos. Nunca ninguna indulgencia, ni plenaria, ni plena, parcial ni plenaria, se puede aplicar a otras personas vivas. Eso tiene que ser trabajo de cada quien. Si usted se pregunta por qué no se puede aplicar una indulgencia a alguien más vivo, bueno, porque el arrepentimiento es de cada quien, no es uno no puede arrepentirse por alguien más. Entonces, aprovechemos estos días que nos quedan para aplicarnos, ya sea para nosotros mismos o para nuestros hermanos difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias de las oraciones o sacrificios que hacemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.